Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y a todos los que nos están viendo también en línea y aquí los presentes en el Seminario de Cultura Mexicana. Estamos iniciando esta serie de foros llamados un poco una mirada a las artes, una mirada al futuro de las ciencias, las artes y las humanidades, aquí en la sede del Seminario de Cultura Mexicana, que lo hemos organizado con motivo del 80 aniversario del Seminario de Cultura, que este mes, este año, todo el año lo estamos celebrando, pero apostamos precisamente en este segundo semestre del año a organizar unos foros donde podamos discutir un poco hacia el futuro, que no únicamente tengamos una visión retrospectiva de lo que son los 80 años del seminario y todo lo que se ha hecho, sino en qué nos encontramos hoy y hacia dónde se avisoran, digamos, las disciplinas que componen y que desarrollamos cada uno de los miembros del Seminario de Cultura Mexicana. Y por eso yo creo que es casi imposible no considerar lo que hemos vivido durante los últimos 2 años y medio, esta pandemia, que nos ha llevado a reflexiones muy profundas sobre el quehacer cotidiano, sobre nuestras disciplinas, sobre el futuro de este conocimiento, del saber, y para ello precisamente se han organizado temáticamente estos foros con 3 miembros titulares, generalmente moderados por otro miembro, que es el caso del día de hoy, y hoy vamos a tratar el tema de las artes en la era de la informática. Y nos acompañan para esta tarde, Carlos Prieto. Bueno, de Carlos Prieto no requiere presentación, es un extraordinario chelista, un músico de una enorme trayectoria, reconocido internacionalmente y que lo tenemos aquí como un gran tesoro en el Seminario de Cultura Mexicana, que nos va a acompañar hoy con la representación precisamente de la música, que es una de sus grandes pasiones de la vida, entre otras cosas. También nos acompaña Sergio Vela, él es un director escénico, un gran conocedor precisamente de las artes escénicas, de la ópera, de la música, un gran divulgador precisamente de las artes en términos generales, y él va a tocar sobre todo los temas que tienen que ver con las artes escénicas, con el teatro, con la danza, con la ópera, en fin, todo lo que tiene ese tipo de representaciones. Ha tenido también cargos muy importantes, él es actualmente responsable de Arte y Cultura, ¿no?, de la Fundación Ricardo Salinas para las Artes, y bueno, es desde luego una autoridad en la materia, como lo es Carlos Prieto también. Y qué decir de Arnaldo Cohen, artista visual con una enorme trayectoria, conocidísimo por todos, ha incursionado en el campo de las artes visuales en diferentes aspectos, en los collages, en la pintura, en los objetos, en la escultura, y sobre todo pues, es un gran conocedor y reflexiona generalmente sobre cualquier manifestación artística, muy ligado también a la arquitectura, a la museografía, a todos los temas que motivan precisamente este gran campo de las artes visuales en términos generales. Con ellos vamos a disertar y le recordamos a nuestro público que está en línea que nos pueden seguir con Seminario de Cultura Mexicana. Estamos en YouTube transmitiendo en estos momentos en vivo para que nos puedan acompañar, y vamos a aceptar también sus comentarios al final de las intervenciones de quienes hoy nos acompañan. Doy la palabra en primera instancia a Carlos Prieto. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer las muy amables palabras que acabas de pronunciar, muy estimado Felipe. Para mí es un gran honor compartir este escenario con Sergio y con Arnaldo, a quienes estimo y admiro mucho. Y voy a hablar un poco sobre las artes en la era informática. Y antes de abordar el tema, quisiera definir lo que quiere decir informática. La informática es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Veamos ahora lo que significa música en la era informática. ¿Y cuándo dio principio? En 1979 se produjo un invento trascendental. Se inventó el disco compacto, el CD o compact disc. El CD fue el primer formato digital para audio y con el tiempo terminó desplazando el disco de vinilo y también el cassette de audio, y almacena, entre muchas otras posibilidades, obras musicales. Un CD, un disco compacto, tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 700
MB. Un DVD, que quiere decir High Density Versatile Disc, tiene una capacidad 7 veces mayor que el CD, 4700 MB. Una suite de Bach para cello requiere 3 discos de 78 revoluciones. Como todos ustedes son muy jóvenes, no habrán conocido los discos de 78 revoluciones. Yo sí los conocí. Y una suite de Bach, como digo, que dura 20 o 25 minutos, requería 3 discos de 78 revoluciones. 3 suites de Bach requieren un CD y 6 suites de Bach, o sea, todas las suites de Bach para cello requieren un DVD. Teniendo discos duros con capacidad cada vez mayores, los ordenadores se han hecho depósitos, grandes depósitos de música. En 2001, la empresa Apple lanzó un producto llamado el iPod, que es un reproductor de audio digital. Con iTunes se puede organizar y reproducir música y videos. Y las unidades de memoria son 1 kilobyte equivale a 1000 bytes. 1 megabyte equivale a 1 millón de bytes. 1 gigabyte a 1000 millones de bytes y 1 terabyte a 1 millón de millones de bytes. Existen editores de partituras como el llamado Sibelius, que contiene un programa informático completo para escribir, ejecutar, imprimir y publicar partituras de música. Fue creado en 1993 por 2 mellizos británicos, Ben y Jonathan Finn. No quiero aburrirlos demasiado con esta lista, pero yo he tenido la oportunidad a lo largo de los años de grabar una gran cantidad, de estrenar una gran cantidad de obras y de grabarlas. Y nada más voy a citar unos ejemplos. De Argentina he estrenado y grabado obras de Luis Jorge González y de Astor Piazzolla, 2 obras de Luis Jorge González y de Astor Piazzolla. De Bolivia he estrenado y grabado todas estas son obras que por ocurrencias de los compositores me dedicaron. De Bolivia, ya dije, Alberto Villalpando, Sonatina de Piel Morena. De Brasil me han dedicado y he grabado obras de Alberto Andrés Heller. Esta obra se titula 14 bis para violín, violonchelo y orquesta, y que grabamos con una orquesta en Brasil. Otra obra de Alberto Andrés Heller, 11 momentos para violonchelo y piano. Y luego una gran cantidad de obras de un gran compositor brasileño llamado Marlos Nobre, que me dedicó y grabé una partita latina para violonchelo y piano, cantoría para violonchelo solo, cantilena número 1 para violonchelo y piano, cantilena número 2 para violonchelo y piano, y otra obra titulada Illuminata para violonchelo y piano. Y otra obra de un compositor brasileño, aunque el nombre no lo parece, llamado Harry Kraul, que me dedicó una obra llamada Visiones Nocturnas para violonchelo solo. Visiones Nocturnas para violonchelo solo. De Chile he grabado 3 obras, 2 de Juan Orrego Salas, Espacios para violonchelo y piano, Fantasías para violonchelo y orquesta,
y otra de Gustavo Becerra Schmidt, sonata número 5 para violonchelo y piano. No los quiero seguir aburriendo. Voy a citar, he grabado obras de compositores chilenos, cubanos, españoles, americanos, de la India, de México. He grabado obras de José Antonio Alcaraz, Javier Álvarez, Federico Álvarez del Toro, 4 obras de un joven compositor muy talentoso llamado Alexis Aranda, una obra de Emanuel Arias, concierto para cello y orquesta, una obra de Roberto Aimes, una obra de Miguel Bernal Jiménez, una obra de George Shearing, transcrita por Roberto Aimes, concierto para cello y orquesta de Ricardo Castro, el concierto más antiguo que yo conozco, compuesto por un compositor mexicano, fue compuesto a fines del siglo XIX, etcétera, etcétera. No quiero seguir aburriéndoles con esta lista, pero son 114 obras nuevas de compositores de una gran cantidad de países. Empecé por México y luego amplié a Iberoamérica, incluyendo todos los países de América Latina, más España y Portugal, y luego lo amplié a otros países del resto del mundo. Bueno, no quiero seguir acaparando el micrófono y quisiera cederlo a quien digas tú. Muchas gracias Carlos Prieto por su participación. Lo que ha transmitido es un poco a nivel de la informática esta evolución precisamente de la grabación, cómo la música se ha podido grabar, se ha podido mantener en formatos distintos desde los primeros tapes, o sea, de las cintas, cómo ha sido esta evolución precisamente para poder almacenar la música. Y lo que a él en lo particular le ha tocado, fue testigo de ver, y hemos sido testigos algunos, de pasar de las primeras cintas de grabación, de las nagras y de estas grandes maquinarias con la cual se grababa con cintas enormes, carretes muy grandes, después al cassette, que fue un formato mucho más pequeño, más familiar para todos nosotros, y para las nuevas generaciones ya tampoco lo conocen, hablando de estos cambios de generacionales, para muchos que tendrán ahora quizá 20 años, no saben lo que era un cassette, ni sabrían cómo utilizarlo, ni cómo meterlo en una casetera. Y después la aparición del CD, justamente, ¿no? Del compact disc y del DVD, como lo ha transmitido Carlos Prieto. O sea, no únicamente no únicamente el sonido, sino el audio. ¿Cuántos DVDs están con pues grabaciones de conciertos, de óperas, de una gran cantidad de archivos musicales que hoy lo podemos tener en formatos mucho más pequeños y ahora aún más, ¿no? Con todos los medios, precisamente con lo que se encuentra hoy en la nube, ¿no? Todas estas transformaciones que ha tenido la música para poderla depositar como archivos. Muchas gracias a Carlos Prieto. Vamos a continuar con la conversación. Le corresponde ahora a Sergio Vela, si es tan amable, Sergio, con tu participación. Adelante. Gracias, querido Felipe. Bueno, comenzaré primero que nada agradeciendo, por supuesto, y felicitando. Quiero agradecer a Nora Barba por la iniciativa. Ella, como miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, nos planteó a los miembros titulares la posibilidad de que lleváramos a cabo esta serie de mesas que integran un gran foro de 8 sesiones que a lo largo pues, de los meses del otoño y hasta inicios de diciembre, con frecuencia quincenal, vamos a estar llevando a cabo para abordar, como es la naturaleza del seminario, las diversas disciplinas con esa mirada prospectiva. Por supuesto, celebro enormemente poder compartir en esta ocasión la charla con mi muy querido Carlos Prieto, mi muy querido Arnaldo Cohen y por supuesto Felipe querido. Qué bueno que nuestro presidente del seminario es quien modera la primera charla. Bueno, habiendo hecho estos agradecimientos, debo decir un par de cosas sobre lo que Carlos Prieto ha mencionado. Efectivamente, hay un cúmulo de ventajas
a raíz del desarrollo de la tecnología, y no me extraña que él, siendo un gran conocedor de la lengua, incluso miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, haya comenzado justamente por la definición de la informática. Y me recordó al escucharlo que hubo un grandísimo artista que casi podría estar entre nosotros, si hubiera llegado a los 90 años, Glenn Gould, quien a los 32 años de edad, en 1964, después de una carrera pública absolutamente fulgurante, decidió retirarse de los escenarios porque consideraba que el futuro de la música estaba en las grabaciones. Además de que por sus propias neurosis no quería ni chiflones, ni toses, ni tener que saludar a nadie, ni que lo criticaran por tocar en posiciones un tanto extravagantes, pero de manera excepcional. Otro de los grandes entusiastas del desarrollo tecnológico es un hombre que ha perdurado, por supuesto, y que además él mismo se sometió a una serie de experimentos para medir las reacciones cerebrales sobre el efecto de la música. Fue Herbert von Karajan, quien determinó en buena medida el desarrollo mismo del disco compacto, porque estaba trabajando muy de cerca con la gente de las compañías Philips y Sony y demás. Sin embargo, a pesar de las incuestionables ventajas que tenemos con la informática para efectos de la mejor y mayor divulgación del conocimiento, yo quisiera plantear algunas cuestiones un tanto incómodas, porque cuando vivimos tan inmersos en la inmediatez y en el vértigo cotidiano, con una rapidez extraordinaria, en que además hay incluso la llamada obsolescencia programada de los distintos aparatos tecnológicos para que uno compre el siguiente modelo al cabo de un tiempo que debería seguir funcionando, pero ya no funciona el aparato. Me parece que nos estamos enfrentando a un riesgo de irreflexión y, peor aún, de una confusión entre el carácter instrumental de la herramienta tecnológica y la finalidad o el contenido mismo de la obra de arte, sea en este caso musical o escénica. No voy a negar, por supuesto, ninguna de las grandes virtudes. Además, en momentos en que el riesgo a la salud por la pandemia ha disminuido por la vacunación, por la inmunización creciente, pues todos hemos celebrado el retorno a las salas de concierto y a los espacios públicos para la presentación también de las artes escénicas. Pero, bueno, me parece que hay este gran riesgo de confundir el medio con el fin. Por supuesto, la gratuidad del Internet, el desarrollo de todos estos instrumentos es algo que debemos celebrar, e incluso a partir de la tecnología, el desarrollo de nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión. Sin embargo, a mí me preocupa enormemente que vivamos una época ruidosa, una época predominantemente estruendosa, que a mi juicio da cuenta de un desasosiego interior. Pienso que incluso en nuestro país es tal la proliferación de sonidos que a veces resultan totalmente disímbolos, pero los escuchamos al mismo tiempo, que cuando Silvestre Revueltas quiere retratar la vida urbana, y esto desde los años 30, utiliza justamente disonancias y melodías distintas. ¿Por qué? Porque México ha sido un país extraordinariamente ruidoso. Pero más serio me parece que vivamos en esta época de la informática, en la inmediatez, la superficialidad, la trivialidad. Pareciera que estamos condenados a la epitomización, es decir, a
trabajar sobre resúmenes y resúmenes de resúmenes. En lugar de leer a Platón, ya ni siquiera leemos a los que interpretaron a Platón, sino a los que resumen una historia de la filosofía donde citan a los que interpretaron a Platón. Y esa epitomización del conocimiento me parece de una gravedad extraordinaria. Hay otros aspectos muy serios. Si bien hay una tendencia que todos celebramos cuando se piensa con inteligencia hacia la inclusión, el riesgo de que la corrección política se convierta en una forma de censura es gravísimo. En realidad creo que de lo que se trata es justamente de defender la dignidad, el respeto y la libertad de los individuos. No todo es valioso. Si todo fuera valioso, sería casi como decir que nada lo es. Goethe decía, detén la imagen de lo valioso, como estrellas relucientes, lo valioso fue esparcido por la naturaleza en el espacio infinito. Y hay en este tiempo una tendencia a fascinarnos, es decir, fijar la mirada y dejar de pensar críticamente, así como un conejito se puede fascinar con la mirada de la serpiente que está a punto de devorarlo y se paraliza. Así pareciéramos estar fascinados por la moda. En alguna ocasión le preguntaron a Picasso, un periodista incisivo con ganas de molestar a Picasso, oiga, maestro, ¿sabe usted que Dalí vende más que usted? Y Picasso, que no tenía un pelo de tonto, bueno, no tenía pelo, pero desde luego no era nada tonto, respondió, sí, claro, Dalí está de moda. Ah, ¿y qué es la moda, maestro?, replicó el periodista, que era inteligente. Picasso respondió, la moda es lo que pasa. Y eso significa en castellano lo que sucede y lo que se va. Entonces, para volver un poco a la cuestión musical, pero con una pequeña digresión literaria, cuando fue compuesta la primera sinfonía que hace uso de la voz humana, la novena sinfonía de Beethoven, la re menor, opus 125, la primera estrofa de la famosa Oda a la Alegría, refiriéndose justamente a la alegría, dice, estoy traduciendo, tu magia vuelve a unir lo que la moda ha separado. Eso es parte de la primera estrofa de la Oda a la Alegría. Y bueno, justamente el riesgo de caer en modas me parece mayúsculo. No debemos perder nuestra capacidad crítica. En última instancia, el juez definitivo es la historia. Para ello se requiere el transcurso del tiempo. Igual que para la cultura, necesitamos el transcurso del tiempo. Cultura es un término que contra lo que pudiéramos imaginar es relativamente joven en la historia de las lenguas. Los griegos, los romanos, los medievales no hablaban de cultura. En realidad es después del Renacimiento que empieza a hablarse de la cultura, justamente haciendo la equiparación con el cultivo, que implica desde abrir el surco hasta sembrar la semilla, irrigar y que aquello germine, florezca, fructifique y en un momento dado se pueda cosechar. La cultura requiere de tiempo. Pero, ¿cómo contrarrestar esto si estamos inmersos en la rapidez, en lo pasajero, en lo estruendoso, en el ruido, en la obsolescencia? Bueno, yo querría hacer casi una diatriba y convocar a un movimiento general en contra de la música ambiental, por ejemplo. Me parece una de las peores invasiones que se le han impuesto a los individuos. Y aquí es donde quisiera yo también subrayar la necesidad de silencio. Cuando hablamos
de la música, es muy curioso, pero el diccionario, querido Carlos, tú que tanto has estudiado la lengua, cuando define la música no utiliza nunca la palabra silencio. Y no hay música sin silencio. La música implica la organización del sonido y el silencio en el transcurso del tiempo, no del sonido nada más. Si no atendemos a los silencios, la música sería inaudible y sería además inejecutable, pero además sería completamente insignificante. Hace unos días estaba yo charlando con mi querido amigo Ignacio García, un gran director teatral español, especialista en el Siglo de Oro, lleno de aventuras. Y Nacho inventó hace poco un espectáculo justamente en San Millán de la Cogolla, donde nació la lengua castellana, o donde por lo menos se han hallado los primeros testimonios escritos en lengua castellana. Y entonces en la cocina de un viejo monasterio, hizo un espectáculo para quienes cupieran en una mesa como refectorio, y la iluminación era con velas. Yo pienso que antes que estudiar, cuando hablamos de artes escénicas y de diseño, de escenografía y de iluminación, antes que estudiar la gran tecnología, antes que saber cómo funcionan los llamados LEDs, que no son más que diodos emisores de luz, Light Emitting Diodes, hay que estudiar a Caravaggio para ver de dónde viene la luz en Caravaggio, de dónde viene la luz en Rembrandt, por qué las figuras se ven como se ven, por qué temer a cierta visibilidad tenue o difícil. Uno de los más grandes directores de escena del siglo XX, un auténtico revolucionario a partir de las teorías de Appia y Gordon Craig, que fue Wieland Wagner, nieto de Richard Wagner, frecuentemente era criticado porque sus puestas en escena estaban tenuemente iluminadas, pero los ojos, si funcionan bien, se habitúan a esa atmósfera tenue que permite una mayor hondura, una mayor profundidad, que es en buena medida el mensaje que quisiera yo transmitir en esta ocasión. En la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca. Esto es tan paradójico como me decía en alguna ocasión el querido amigo y grandísimo director y diseñador Robert Wilson, conocido como Bob Wilson. Me decía, vamos al estudio, su estudio en el sur de Manhattan. Dice, el problema es que tengo tantas sillas que no hay donde sentarse. Es tal proliferación de su colección de sillas que es casi imposible sentarse. Bueno, pues es justamente la misma paradoja que estemos viviendo tan incomunicados en la época de la hipercomunicación. ¿Cuántas veces no advertimos a personas que están reunidas y que cada una está ensimismada en su propio celular? ¿Qué falta hace a las artes escénicas el ejemplo de un Wieland Wagner, de un Peter Brook, que ha limpiado la escena de todo aquello accesorio y que se concentra en la posibilidad de escuchar la palabra? Yo recuerdo hace unos años trabajando con la Compañía Nacional de Teatro y teniendo además como protagonista femenina a Renata Ramos, y he sido bendecido con la fortuna de que sea mi mujer, decía, no levantemos el volumen de la voz, creamos que podemos en un foro pequeño transmitir el sentido de las palabras sin tener que alzar la voz de manera absurda. Otro aspecto que quiero tocar rápidamente es el hecho de que la utilización de los dispositivos electrónicos, el iPod ya no se fabrica. ¿Por qué? Pues porque el iPhone ya incorporó todas las funciones del iPod. Y yo confieso públicamente mis pecados para que nadie me eche en cara nada. Cuando yo he comprado un iPhone con mayor capacidad es simple y sencillamente para poder transportarme con mayor variedad
de mis archivos musicales para escuchar lo que se me antoje. Pero lo cierto es que hay una compresión de las frecuencias del sonido. Y esa compresión se ha agravado con el hecho de utilizar constantemente audífonos, unos con cierto acolchonamiento y distancia con respecto al oído, pero otros que penetran al interior del lóbulo, y eso ha hecho que se esté produciendo sordera o al menos endurecimiento del oído en las nuevas generaciones. Y debo decir que el endurecimiento del oído hasta ahora, salvo lo que nuestras colegas científicas del seminario tengan que aclararnos, no tiene remedio. Una vez que se pierde capacidad de advertir ciertas, de percibir ciertas frecuencias, un rango más amplio de frecuencias graves o agudas, una mayor riqueza del sonido, más armónicos, etcétera, se pierde para siempre. Entonces estamos fascinados con la tecnología que va a ser para gente que oye cada vez peor. Si a eso le agregamos la incivilidad de los volúmenes en que se hace todo tipo de fiestas, pachangas o guateques, pues evidentemente el caso se agrava. Yo quisiera concluir esta reflexión para que después de la exposición del querido Arnaldo podamos tener, no sé si algún diálogo o serán preguntas y respuestas, en fin, la dinámica la estamos inaugurando, este es el primer foro, pero quisiera hacer una última reflexión citando el final de la última película de Federico Fellini, que es La voz de la luna, La voce de la luna, donde el protagonista, Ivo Salvini, que es protagonizado por Roberto Benigni, antes de que Benigni fuera tan conocido como lo fue por aquella película La vida es bella, que le mereció incluso el Oscar a mejor actor, primera ocasión en que se da a un actor en lengua no inglesa. Decía Fellini, lo dice a través de su personaje Ivo Salvini en La voce de la luna. Sin embargo, yo creo, estoy citando, que si hubiera un poco más de silencio, si todos hiciéramos un poco más de silencio, chissà podríamos entender algo. Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Es justamente aquí donde quiero dejar la reflexión, subrayando que celebro, por supuesto, la existencia de una tecnología que permite la difusión de la cultura con un vigor sin precedentes en la historia, pero por un elemental sentido crítico que nos corresponde como integrantes de una institución como es el Seminario de Cultura Mexicana, no podemos dejar de advertir los riesgos de fascinarnos con el medio y perder la hondura del fin. Dejo aquí, querido Felipe, la reflexión para que después continuemos. Muchas gracias a Sergio Vela por su intervención. Nos ha planteado varias paradojas, ¿no? Como podemos observar, y que están presentes en nuestro mundo y constantemente nos cuestionamos. La presencia de múltiples tecnologías a las cuales nos enfrentamos cotidianamente. Ninguno de nosotros, ni de algún habitante casi contemporáneo o contemporáneo del mundo actual, puede estar casi ajeno a la variedad de tecnologías, a los recursos tecnológicos de los cuales hoy nos enfrentamos y que muchas veces de una forma lineal se ven como esta idea que se ha tenido lineal del progreso, ¿no? Que vamos a mejorar y vamos a mejorar las condiciones con todo esto. Pero ha llevado justamente, y sobre todo a nivel de la informática, ya en específico, que es el tema de hoy que hoy nos acoge, es, bueno, la incomunicación. O sea, mucho más recursos para la informática, una gran cantidad de datos, lo pudimos observar ahora en otros ámbitos, no únicamente en el campo de la ciencia. ¿Qué nos saturó todo el primer año de la pandemia, casi los 2 años? Pura información que era
innecesaria, gráficas de cuántos muertos había habido aquí, cuántos muertos allá, cuántos camas estaban depositadas, una serie de informes, no únicamente números y números y números, pero no había ninguna sustancia, ¿no? Entonces esta informática estamos embebidos con ello y tiene que ver mucho con lo que después voy a concluir, como tú concluyes con tu intervención, precisamente con ello. Hablas de otra de las paradojas entre el silencio y el sonido, que elemento más opuesto que el sonido, el silencio que el sonido, ¿no? Que el lleno, que el vacío, ¿no? Que el lleno, que el vacío, que la luz con la sombra, todas estas analogías. Y la luz, hablas y haces una revaloración, claro, de la luz, del sabio manejo de los pintores, lo que se ha hecho a través de las artes, la pintura, la arquitectura, lo que ha logrado con la luz, ¿no? Ya la escenografía se basa en otros recursos también muy, muy creativos, pero el manejo de la luz, y no necesariamente en un recurso tecnológico, en pensar que la luz LED por sí misma nos va a solucionar cualquier situación de esta naturaleza. Y hay otro punto que nos lleva también, y tendría que ver con lo que comentó Carlos Prieto, lo del el iPhone, el iPad y todo este tipo de instrumentos que se fueron creando, que es ahora lo que está en la nube y lo que es Spotify. Cuando hablabas justamente de la capacidad de almacenar toda esta capacidad de almacenar múltiples, es una aplicación que uno puede tocar, qué almacenamiento puede tener ahí, pero la compresión que hay precisamente sobre el sonido nunca va a ser la misma de poderla tener bajo otros medios, jamás va a reproducir lo que podemos escuchar en un concierto en vivo, jamás se va a producir con otro tipo de grabaciones que precedieron con otras tecnologías, ¿no? A lo que hay. Es mucho más inmediato, podemos tener el deseo de escuchar cualquier sonata inmediatamente, pero no vamos a tener la fidelidad ni la capacidad, ¿no? Para poder gozar de una forma mucho más amplia. Esta comprensión de sonidos que ha llevado a este endurecimiento del oído, pero también es no únicamente endurecimiento físico, sino de la sensibilidad, porque vas perdiendo la capacidad. Hay muchas nuevas generaciones, y no es una queja, donde ya no pueden percibir una serie de valores. Se tiene que estudiar en un conservatorio de música, tener una educación musical para que así lo fuese, pero la mayor parte de los habitantes o quienes utilizan la radio, a mí es algo que me perturba mucho, que te subes en un auto y las personas generalmente tienen encendido el radio del auto, es una cosa muy perturbante, ¿no? Y vienen platicando con otra persona y con el radio a la mitad, o los restaurantes ahora llenos de sonidos espantosos, ¿no? Se va uno a comer para dialogar con las personas, no para oír música que ni siquiera uno desea, ¿no? Y las televisiones aún peor todavía, ¿no? O ver los deportes que están en ese momento que a uno no lo pueden interesar. En fin, todo este ruido que se ha generalizado en los espacios de la sociedad contemporánea. Y terminaría con esto, bueno, tu comentario, y que tiene que ver con esto de muchas tecnologías y la incomunicación, y que un poco más de silencio, con un poco más de silencio oiríamos mucho mejor, ¿no? Está lleno de metáforas, ¿no? Tu intervención. Muchas gracias, Sergio. Vamos a continuar, ¿no? Y ahora tiene la palabra Arnaldo Cohen. Muy buenas tardes a todos. Simplifico, todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar aquí con un tema tan interesante como controvertido y poder decir perturbador para mi generación. Tenía 2 años cuando se fundó el Seminario de Cultura Mexicana. Imagínense que cuando yo nací, la televisión no llegaba a México. La primera transmisión en blanco y negro se llevó a cabo el 19 de agosto de 1946, desde el cuarto de baño de la residencia del ingeniero Guillermo González Camarena. Así que ¿cómo no va a ser perturbador la velocidad de los avances científicos, tecnológicos y de informática que estamos viviendo? Una mirada al futuro de las ciencias y las artes y humanidades. Las artes en la era de la informática. Fascinantes e inmensurables los alcances de estos postulados, tanto en su estudio como en las posibilidades creativas. Yo siempre he pregonado que no importa el medio, sino el resultado. Las herramientas para la creación artística son necesarias y cada vez más y más
pero lo más importante es la experiencia estética. Recuerdo alguna vez que me preguntaban que si la fotografía era arte, y yo contesté, pues no, no es arte ni la fotografía, ni la pintura, ni la música, ni las artes escénicas. Si son medios a través de los cuales te puedes comunicar y depende de qué manera te comuniques. Al adentrarnos en la historia del arte, corroboramos que son múltiples los intentos que se han hecho por tratar de definirlo. Sabemos que no existe como tal un solo propósito para la generación del objeto artístico o una sola manera de crear o de apreciarlo. El arte es cambiante y plural como la historia. El artista ha tenido la capacidad de desarrollarse en lugares o situaciones distintos a los originales o a los idóneos, a nuevos contextos físicos y simbólicos, a la utilización de nuevos soportes y en algunos casos a distintas consideraciones teóricas, y así seguirá. Hace 2 millones de años, la especie Homo habilis pobló la Tierra y se convirtió en el primer antecedente de nuestra especie. Hombre hábil es lo primero que fuimos y es la habilidad donde nace nuestra capacidad de expresarnos. Las primeras creaciones fueron viviendas para refugiarse, puntas de lanzas, estacas con arcos, astas y arpones, con el propósito de cazar, cuidar y alimentar y protegerse para sobrevivir. No obstante, en la historia del arte, las primeras obras se ubican y se desarrollan en 3 períodos: el paleolítico, mesolítico y neolítico. Estas etapas nos dejaron las grandes pinturas rupestres de las paredes de las cavernas y las esculturas y las famosas Venus primitivas, diosas de la fertilidad. A partir de ello, el arte evolucionó como la humanidad. Pasó de una edad antigua donde las diferentes civilizaciones que poblaron la tierra dejaron su presencia, las grandiosas pirámides de los egipcios, las bellas esculturas griegas, el uso de la tinta china, del arte oriental, la planificación urbana de los romanos hasta las imponentes catedrales góticas. Y el arte surgió transformándose, surgió el Renacimiento, siguió el Barroco, el Rococó, el Neoclasicismo, los prerrafaelistas, los impresionistas, los postimpresionistas, los simbolistas. Estamos atrasados. En fin, todos estos momentos, todos estos movimientos que dieron entrada a las vanguardias y con ellas a una libertad creativa espectacular. Tampoco había límites. Surgieron los fauvistas, el cubismo con las Mademoiselle de Avignon de Pablo Picasso, los futuristas, los expresionistas, Marcel Duchamp, que fue el origen del arte contemporáneo, el dadaísmo, ahí está, el dadaísmo reconocido por contrariar las tradiciones artísticas y culturales, el surrealismo que promovió la libre expresión
y la liberación del subconsciente, el arte abstracto, el informalismo, el arte pop, el op art. Más. Ahí estamos en el informalismo. Luego viene el arte pop. Pasemos esa. Ahí está el arte pop desde el anterior. Luego está Warhol también. Y luego el arte cinético y el op art. El street art. Ese es el arte cinético. Y pasamos al street art. El arte contemporáneo. El arte conceptual. El arte, ese es el arte conceptual. El arte es ilógico, metalógico. El arte, como el amor y la sabiduría, es aquello inefable que se sobrepone a los límites de la razón. Y ahora vivimos otras posibilidades creativas diferentes con los avances tecnológicos. Surgieron artistas como mi amigo Sterlak. Ese es un video. Stelios Arcadio, mejor conocido como Stellark, impresionante creador visual australiano, originado de Chipre, nacido en 1943. Muestra su práctica artística a través de sí mismo, tanto corporal como conceptualmente. Stellark posee una concepción estética extraordinaria, perturbadora. Crea nuevas posibilidades a través de la tecnología para ampliar el rango de percepción de los sentidos. El cuerpo está obsoleto. Stellark se convierte a sí mismo en un móvil viviente, en una gran escultura, una instalación con movimiento donde la estética cambia. Stellark analiza la construcción social del cuerpo humano en forma contemporánea, al crear una dinámica inusual para el espectador. Incursiona en el arte con los avances tecnológicos de forma sui generis. No se limita a la creación y utilización de objetos, incluso se los implanta. De la filosofía y la fisiología humanas. Stellark construye instalaciones, performances y filmes de bioarte. Investiga las posibilidades corporales al implementar extensiones robóticas como un tercer brazo, al traspasar un vidrio sin lastimarse, al incrustarse una prótesis blanda de oreja en su brazo o al introducirse ganchos en la piel para ser colgado y medir la elasticidad de su cuerpo. Stellark es una estética en búsqueda de la expansión de las capacidades humanas. Nam June Paik, que es otro artista, Nam June Paik. Bueno, nos saltamos hasta allá. Nam June Paik, nacido en 1932, surcoreano, reconocido como el padre del videoarte. Fue un vanguardista, un innovador que exploró múltiples lenguajes en su práctica artística interdisciplinar y colaborativa, principalmente en el desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones en el arte contemporáneo. Sus instalaciones Richard Meyer, Jean Nouvel y Tadao Ando. Por cierto, este era boxeador. Como digo ahora, vivimos en la época de la informática. Todos podemos acceder a formas en la computadora, jugar con ellas e imprimirlas. Hacemos videos, animaciones, NFT y más. Insisto, no importa el medio para la creación artística. El creador siempre encontrará la forma de expresarse, de transmitir, de comunicar, de dar, porque es una necesidad inherente del artista y siempre va a ir con el desarrollo, con el cambio, con las nuevas posibilidades, con nuevos soportes, con impactantes tecnologías.
Lo importante es la experiencia estética que provoque en el espectador, porque el espectador es el receptor creativo y retransmisor de esa experiencia. No podemos negar la gran aportación que hacen estos medios para promover y difundir el arte. Es impresionante la magnitud del alcance y tampoco podemos dejar de tomar en cuenta el acervo de las computadoras. Es una realidad concertada. La información de las computadoras está alimentada por el hombre. Eso es muy importante. Para mí sigue siendo para mí sigue teniendo tanta más información, inteligencia y sensibilidad un lápiz. Con respecto a predecir el futuro, no hay más que dejarse sorprender. Si el arte no tiene fecha de nacimiento ni fecha de caducidad. Agradecemos mucho la participación a Arnaldo Cohen. Ha hecho todo este juego también, hace un repaso presente de toda la evolución desde Altamira, nos ha llevado desde la tecnología que se bastaba porque ya era tecnología, si es que lo entendemos así, desde Altamira, desde las famosas pinturas rupestres y desde lo más primitivo y primigenio, ¿no?, de la expresión humana, hasta todo este paseo que nos ha dado precisamente con una serie de reflexiones y de imágenes que las ha acompañado para entender dónde se encuentra ahora con todos los recursos tecnológicos y no hay límite, ¿no? Yo retomaría esta frase de los secesionistas vieneses, que era precisamente, ¿no?, a cada época su arte, al arte su libertad, ¿no? Y con que se exprese con la libertad de su momento, con lo que te puedas tú basar, es lo que más puede dominarnos en ese sentido. Y hoy estamos justamente frente a ante ese desafío con todos los cambios que se avisoran. Yo no sé si Carlos o Sergio, o además el propio Arnaldo, quieran ahondar más en lo que hemos ido tocando, sobre todo, pero un poco en una visión prospectiva, Carlos. ¿Cómo ves hacia ahora? Así como has visto, como hiciste todo tu repaso de cómo se puede almacenar ahora los sonidos y la música, ¿no? ¿Cuál sería una perspectiva para ti? Bueno, antes de abordar este punto, yo quisiera, acerca de lo que comentó mi admirado amigo Sergio Vela, que mencionó el riesgo de caer en modas. Y creo yo que este no es un fenómeno solo actual, es una cosa que ha existido a lo largo de la historia. Y en la época de Mozart hubo muchos compositores que intentaron imitarlo y que, como no llegaron a nada de importancia, cayeron en el olvido. Quisiera expresar mi absoluto acuerdo con lo que comentó Sergio acerca de la sordera, porque es un riesgo absoluto que existe, que he visto yo en muchos casos, y me acuerdo que hace algunos años iba yo a dar un concierto cerca de Cleveland, y iba yo en coche con mi esposa, el Chelo, y nos detuvimos a comer en un restaurante que nos habían recomendado, y entramos y nos llevaron a la única mesa libre que había. Esta mesa estaba al lado de una mesa donde había alrededor de 15 o 20 jóvenes. Yo al ver esa mesa me asusté un poco de creer que no iba ni siquiera a poder conversar con mi esposa por estar al lado de una mesa que indudablemente sería ruidosísima. Bueno, llegamos a esta mesa y resulta que el ruido que salía de esa mesa múltiple era nulo, porque estaban todos con sus iPads, todos escuchando música, un silencio absoluto. Y desde luego
esto es lo que lleva a la corta o a la larga a los fenómenos de sordera que se han comentado. Eso es lo que quisiera comentar por lo pronto, estimado. Sergio Vela, si gustas. Gracias, Felipe, querido. Bueno, sí, decíamos hace unos minutos antes de comenzar el foro que, pues, evidentemente no podemos hacer un vaticinio, no somos agoreros, pero tampoco podemos dejar de advertir esta realidad que es formidable, pero que conlleva sus riesgos. Es decir, un buen bisturí en malas manos es peligrosísimo, en buenas manos funciona muy bien. Y quiero subrayar algunas cosas que el propio Felipe y Arnaldo han hecho, retomando también pues lo que el propio Carlos ha subrayado a partir de mi reflexión en torno a la sordera. Felipe Leal acaba de citar el lema de la secesión vienesa, que Hevesy, era Lajos, pero firmaba en alemán como Ludwig Hevesy, inventó, que es justamente a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Sin libertad no hay posibilidad de expresión artística. Y no deja de ser curioso que el edificio de la secesión vienesa, que es movimiento artístico de ruptura en el cambio del 19 al 20, tenga estas líneas pseudo-neoclásicas con la bellísima cúpula dorada que los vieneses, con su sentido del humor un tanto cáustico, llaman la col, como si fuera una gigantesca col, pero bueno, no es más que una suerte de antiguo domo, pero reinterpretado. Entonces, a partir de lo que dijo Arnaldo al final, no podemos dejar de sorprendernos. Celebro que haya mencionado que si no podemos fijar una fecha de nacimiento del arte, mucho menos podemos hablar de su extinción o de precisar cuándo ocurre un momento de cambio. Yo recuerdo cuando reíamos en nuestra temprana juventud, Fernando Fernández, miembro del seminario, y yo, de aquella traducción, creo que era de Madame Sacil, cuando decía, nosotros los hombres de la Edad Media, es decir, pues para los hombres de la Edad Media no existía. Esto es algo que evidentemente fue construido por la historiografía posterior. Pero la idea de mantener la sorpresa está vinculada con algo que mencionó Arnaldo y que yo quisiera retomar porque coincido con su criterio. En realidad, en arte y en buena medida en las humanidades, no hay progreso. Pensamos con nuestra cabeza y con la cabeza de todos los que nos han precedido. Esta idea que mencionó Felipe Leal de que no hay una historia lineal que permita decir que el siglo I fue mejor que el segundo y luego o peor, en ningún sentido existe esta evolución lineal en arte y en humanidades. Las ciencias trabajan con verdades provisionales, mientras no se encuentre que aquello que ha sido una hipótesis resultó ser falsa o admitía o requería algún matiz, bueno, se va avanzando y se van sustituyendo. Yo siempre he dicho a mis alumnos, para poner justamente en contexto la importancia que tiene el valorar todo aquello que implica
el pasado y ver cómo nos hemos transformado. Y creo que la serie de imágenes que Arnaldo nos compartió nos muestra con toda nitidez justamente esta evolución. Les decía, si ustedes van con un oftalmólogo que sea devoto de Aristóteles, discutan con él la metafísica, el órganon, los tratados de la lógica, si quieren la política, la ética, maravilloso. Pero si los quiere operar de cataratas con base en el tratado de óptica de Aristóteles, salgan corriendo, porque los va a dejar ciegos. Y esto me lleva a otra reflexión. Cuando Goethe, en sus afanes pseudocientíficos, inventó una teoría del color para contradecir nada menos que a Newton, Goethe, en términos científicos, se equivocó de cabo a rabo. Él no lo supo y se murió tan tranquilo suponiendo que su teoría del color era mejor que cualquier postulado newtoniano. Pero lo cierto es que durante al menos 2 siglos los pintores usaron la paleta y las combinaciones de colores de Goethe. Entonces no estuvo mal lo que hizo Goethe, aunque tenga valor en otro campo del conocimiento. Entonces no existe este progreso y no vamos a frenar en forma alguna el desarrollo de la informática, la robótica, la inteligencia artificial, que bueno que nos compartió Arnaldo esta fascinante serie de experimentos para llegar a una mejor y mayor comprensión del cuerpo. Pero insistiría en que no debemos temer al espacio vacío o al silencio o a la oscuridad. ¿Por qué la gente teme al silencio? Porque no sabe estar consigo misma, porque no sabe reflexionar, y reflexionar no es más que flexus, es voltear hacia uno mismo. Hoy sabemos que la hipótesis de que las estatuas griegas carecen de pupilas, que durante mucho tiempo se manejó, se decía es que los globos oculares están girados hacia adentro, se ven hacia adentro. Es bellísima la hipótesis. Es falsa, las estatuas griegas tenían los ojos pintados, eran polícromas. La Grecia blanca es un invento de Winkelmann y de otros historiadores del arte que se equivocaron. Pero no importa, la reflexión de ver hacia adentro es muy hermosa. Y concluiría esta segunda participación, Felipe querido, subrayando, como decía el añorado Eduardo Mata, que en arte lo que importa es el resultado y el juez implacable es el tiempo. Justamente era lo que estábamos comentando, Sergio, ahora que decías de las policromos de toda la escultura del arte griego, ¿no? Que quienes lo policromado, quien lo modificó, nadie le puso la moda, el que le puso la moda fue el tiempo fue la que lo colocó en como hoy lo vemos, y si hoy lo quisiéramos ver de otra manera, ya estamos registrados así para poderlo ver. Yo quiero complementar, disculpen, algo de lo que dijo Sergio en relación al bisturí como herramienta. Todo depende, son herramientas, nunca hay que temer a las herramientas que se nos van proponiendo con el tiempo. O sea, sería absurdo haberse opuesto a los ordenadores, a las computadoras, a toda la tecnología. No podríamos concebir hoy nuestra vida cotidiana también sin ellos. El problema es el uso indebido o el uso o el abuso que se pueda dar, ¿no? Toda herramienta es útil, todo depende de cómo se puede utilizar. El ejemplo que te pusiste del bisturí era clarísimo. Con uso puedes hacer una operación magnífica y salvarle la vida a alguien, o lo puedes matar, o puedes perder la vida. Y eso sucede con todo, ¿no? Y ahora con el láser, ahora los robots, ahora hay a nivel de la cirugía y de la medicina, todas las cirugías con robots. O sea, bueno, que la cantidad de cosas que hay, que es sorprendente, ¿no? A nivel de los avances tecnológicos. Por eso, si no, la esperanza de vida no se hubiera aumentado tanto, ¿no? en el mundo contemporáneo. Pero también hay otro tipo de fenómenos que se presentan en paralelo, igual que la sordera, la ceguera. Hay una ceguera también
ante el fenómeno muy grave. Hay un autor del Instituto de Investigaciones Estéticas que se llama Peter Krieger, que tiene un texto que se llama Epidemias Visuales, y dice que ya todos, dice, la epidemia no nada más ha sido el COVID, sino padecemos de una epidemia visual. Si uno va recorriendo la ciudad o va recorriendo muchos entornos, es ya una epidemia de una serie de elementos totalmente nocivos, ¿no?, que te van agrediendo. Más bien, lo extraño es lo que puede relacionarse ya con la belleza o con algo mucho más educado. Ya hay una epidemia sonora, hay una epidemia visual, hay una epidemia del lenguaje, mutuas, ¿no?, porque también a la par se ha banalizado muchísimo todos estos medios de comunicación. Y la otra que yo quisiera rescatar es que hay que recordar que cuando apareció la imprenta con Gutenberg y aparecieron los tipos, bueno, gran parte de la discusión y el tema era que se iba a dejar el manuscrito, o sea, el tema, vamos a dejar de escribir, qué horror, el manuscrito. Y vean cómo ha subsistido y seguiremos escribiendo y no hay nada como el lápiz, lo que decía Arnaldo, ¿no?, la belleza del manuscrito, eso no se va a perder, ¿no?, el poder tener una punta de esta naturaleza, como seguramente los que traía a Carlos, los que hacemos todos en todo momento, no se va a perder por más recursos tecnológicos. Entonces no hay que tener temor a la aparición de todos estos nuevos medios, soportes y ya las modas, porque como viene se va, como dicen, y lo sustancial, lo temporal siempre va a quedar, ¿no? Shakespeare seguirá estando, o sea que no nos tenemos que preocupar a pesar de las múltiples interpretaciones que pueda tener. Arnaldo Cohen. Yo recuerdo un comentario que decía que las modas son tan malas que por eso tienen que estarlas cambiando constantemente. Entonces, de alguna manera es cierto, ¿no? Y hay quien la sigue y hay quien pues se viste como quiere y hay quien sigue sus modas. Y con respecto al silencio, yo soy un gran admirador de John Cage y de esa gran obra que se llama 4.33, que es fascinante porque lo que él logra en ese espectáculo es la atención del público cuando el pianista está frente al piano, saca su cronómetro en vez de su partitura, lo pone en el atril del piano, saluda al público, echa para atrás sus colitas del frag, se sienta en el piano y durante 4 minutos 33 segundos está como que va a tocar. Y John Cage lo que quería era precisamente captar la atención para escuchar el silencio. Y creo que es fantástica. Y luego tiene otro discurso que es toda una plática sobre el silencio, y esa la considera una obra musical. Y luego empezó, a partir del silencio, empezó a buscar los sonidos de las plantas. Iba con sus micrófonos de contacto y iba a conectar a las cactáceas y después con un arco electrificado y interpretaba, con el arco interpretaba tocando los órganos, que eran los órganos de... Entonces, es fantástico porque sí hay esa apreciación. O también con respecto a la forma de componer, por ejemplo, de Luciano Berio, que tiene una obra para estereofonía, que en esa época pues estaba de moda, y entonces hizo una obra con un texto de ¿cómo se llama? El del verde que quiero ver, de García Lorca, y entonces toma un texto de García Lorca para un coro, y entonces pone del lado izquierdo quien van a cantar las consonantes y del lado derecho van a cantar las vocales. Entonces, sí es muy interesante todos estos elementos de experimentación de la música. Mencionaste a Javier Álvarez. Javier Álvarez juega con tomar elementos de la realidad musical, es decir, o sonora, y las convierte en música.
o la música la convierte en ruido. Y es fascinante ahora con esa tecnología lo que se está haciendo. Y yo creo que volvemos a que lo importante es la creatividad. Los medios que uses para expresarte son válidos, no importa si fueron usados o no fueron. Y el mejor ejemplo es aquí el maestro don Carlos, que ha tocado la música de todos estos artistas de música contemporánea y hasta ha tocado música clásica. Nada más como ejemplo de lo que comentaba, ahora te doy la palabra a Carlos, ya que mencionaba Javier Álvarez, tiene una pieza que se llama Metro Chabacano, y justamente es el sonido de las ruedas del metro cuando llegan a la estación, este rechinido cuando llega, y es una pieza fantástica, son unas obras mejores, Metro Chabacano, en la cual, y hay cuando decías ahora de John Cage con los micrófonos que ponía dentro los cactus o de las cucurbitáceas, tenemos en México un gran inventor que es genial, que debería estar aquí, lo tenemos que invitar en alguna de las presentaciones, que es Ariel Guzik. Ariel Guzik tiene ese tipo de trabajos, él tiene una serie de instrumentos, es un inventor, es realmente como un renacentista, porque además es médico, es iridiólogo, es un personaje fantástico, ¿no? Que pone micrófonos dentro en el desierto de San Luis, por ejemplo, dentro de las cucurbitáceas, dentro de todos estos cactus, y va registrando el sonido interior de la planta durante el día y la noche, cómo van. Entonces, cómo se van encogiendo durante la noche con el frío y cómo se expanden durante el día con el sol, y va generando unas cantidades de sonidos que los tiene registrados. Una pieza de él también la encontramos en el Cárcamo de Dolores de Diego Rivera, en el propio Chapultepec. Ahí está una pieza con puros alientos de cómo poder registrar precisamente el sonido del agua. Es ilimitado, yo creo que lo peor es cerrarse, al contrario, dejarle exactamente que vengan a aprovechar todas las herramientas y no tener ningún miedo a lo que viene, ni tener una actitud reactiva ni conservadora ante lo mismo. Carlos Prieto, disculpa. No, simplemente iba yo a decir, hablando del progreso en la música, expresar mi completo acuerdo contigo, porque si existiera el progreso en la música de Haydn sería muy superior a la de Bach, la música de Mozart sería superior a la de Haydn, la música de Beethoven sería superior a todos los demás, y la música de Stravinsky dejaría muy mal parados a los compositores que había citados. Y no existe el progreso, existe la calidad en la música actual o en la música del siglo XX o la música del siglo XIX o del siglo XVIII, como existe la calidad en la escultura griega o en la escultura actual. Sí, exactamente. Tenemos una pregunta del público para Arnaldo Cohen. Perdón. Tenemos varias preguntas, pero me lo están enviando. Es la misma, y varias preguntas para el maestro Prieto, por ejemplo. ¿Es la misma calidad sonora entre un dispositivo de almacenamiento o reproducción en plataformas digitales o un disco de vinil, CD o cassette? Carlos Prieto. Yo tengo la impresión que la calidad de la reproducción sonora ha ido mejorando y que los discos de vinilo no eran malos, pero es mejor la calidad de la reproducción actual. La técnica ha ido mejorando en ese sentido. Que si te preguntan también, Carlos, que si durante la pandemia te tocó participar en algún concierto virtual, como los que pudimos ver mucho por las redes sociales en meses recientes. Pues sí me tocó participar en algún concierto virtual, efectivamente. ¿Sí? Sí. Y además de las obras que has mencionado, ¿qué obras de arte que uses tecnología recomiendas? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Además de las obras que has interpretado, que Sí. mencionaste, ¿qué obra que esté más bien cargada de tecnología podrías recomendar? Más allá de las que tú has interpretado. Bueno, cargado de tecnología, yo no conozco ninguna obra artística que esté cargada de tecnología, ninguna obra musical, ninguna sinfonía, aunque sea una obra actual, que esté cargada de tecnología.
O sea que no puedo contestar esa pregunta. Sergio Vela, o que si existe también, para ambos puede ser, alguna herramienta tecnológica favorita que hayan incorporado ustedes a su quehacer artístico. Bueno, a ver, yo aquí voy a hacer otra confesión y es posible que los ecologistas me maltraten por la respuesta. Justamente cuando llegó la iluminación a través de los LEDs para los cicloramas, yo afanosamente he procurado buscar todavía las viejas lámparas incandescentes, porque la temperatura de la luz es otra y su calidad es otra. Pero por supuesto que en términos ecológicos no es sostenible y a la postre no sería defendible. En realidad, creo que lo que Carlos ha mencionado es que sí hay, a mi juicio, una mejoría en la reproducción del sonido, pero curiosamente, otra paradoja, hay una mengua en la calidad auditiva por lo que ya mencionamos, la compresión. Entonces, hoy estamos viviendo una época en la que hay como una reivindicación del disco de vinilo y hay quien dice que suena mejor. Bueno, simple y sencillamente porque para escuchar el disco de vinilo se utilizan mejores aparatos que el auricular pequeñito y la compresión en el dispositivo móvil. Pero no es que el surco del disco de vinilo sea mejor que la música, la reproducción de la música que con los mismos aparatos se hace por medios digitales. Entonces, creo que estamos otra vez frente a la moda del vinilo, pero bueno, yo en realidad lo que trato de evitar para responder esta pregunta es justamente caer en la moda. Creo que necesitamos, como decía Arnaldo, la libertad para expresarnos creativamente. En una puesta en escena, yo busco los elementos que requiero. Justamente parto del espacio vacío. Me encanta que mi primera imagen sea un espacio vacío y solamente añado aquello que voy a requerir y que va a tener un peso específico. Pero esa es una decisión estrictamente personal y hay quien trabaja de otra forma. Y volviendo a la pregunta que le fue formulada a Carlos sobre la tecnología, bueno, hay algunas obras musicales que indiscutiblemente han incorporado, no es que sean todas tecnológicas, pero que se ha incorporado, pues hay obras musicales para cinta magnetofónica, o cuando escuchamos a Messiaen, escuchamos un instrumento como las ondas Martenot, que es un instrumento electrónico que parece música de película del santo, que es divertido, o el theremin, que es otro instrumento electrónico, en fin, sonidos que han permitido una gran exploración. La obra de Messiaen es muy anterior. Claro. O sea, utiliza medios completamente diferentes a los actuales. Por supuesto, y además con una finalidad no de lucimiento tecnológico, no confunde el medio con el fin, sino busca un tipo de sonoridad que permita justamente el glissando ascendente o descendente de una manera muy penetrante y que crea una experiencia acústica formidable tanto para las obras camerísticas como una sinfonía como la Turangalila de Messiaen, que constantemente está utilizando las ondas Martenot como un instrumento que es fruto de la tecnología, y uno lo ve y de veras parece de película de ciencia ficción de los años 50. A ver, Sergio, aprovechando, si puedes tener una respuesta, que cómo se manifiesta en las artes escénicas el uso de la tecnología, si es que estas no se han excedido su presencia. Si no ha habido un abuso de la tecnología a mi juicio sí. En las artes escénicas. A mi juicio hay una tendencia muy grave hacia la búsqueda del deslumbramiento, de la espectacularidad vacua.
Esto no quiere decir que sea rajatabla ni que me oponga a los experimentos o al uso de la tecnología, pero vemos constantemente, bueno, cuando empezó a haber proyectores con capacidad lumínica lo suficientemente poderosa como para llegar a gran distancia, constantemente se empezó a utilizar la tecnología de los proyectores y de los ordenadores o computadoras para proyectar imágenes, hacer escenografías, etcétera. Pero sí creo que hay una tendencia a la saturación que habla simple y sencillamente de la superficialidad, en lugar de utilizar los elementos tecnológicos que necesitamos para una expresión profunda. Entonces sí creo que el riesgo existe, pero no es que esté en contra yo de la tecnología, sino en contra de la confusión y ver la tecnología como un fin. Sí. Para Arnaldo Cohen le preguntan, ¿cuál es el arte que estamos viviendo hoy para ti, Arnaldo? ¿Qué nombre lleva esta vanguardia que estamos viviendo? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, allá ya el nombre se lo pusieron, es arte contemporáneo, como si todas las artes no fueran contemporáneas. Todas fueron contemporáneas en su tiempo, ¿no? Pero en fin, volvemos otra vez a esos. Pero yo estaba reflexionando sobre lo que tú estabas hablando hace un momento del volumen de la voz. Y creo que eso es importantísimo a través del mercado. Es decir, yo creo que todos nosotros fuimos creados alrededor de la música y de oír música clásica y actualmente los jóvenes, muchos jóvenes realmente no ni siquiera la conocen y lo podemos ver a través de la difusión de todas las músicas, es decir, tú prendes la radio y la música pop pues es la que domina. Si tenemos suerte, Radio Universidad todavía transmite música clásica y está Radio Imer, pero de alguna manera se va perdiendo esa sensibilidad donde los decibeles no cuentan. Entonces tú estás hablando del volumen que debe de ser para entenderlo a fondo. Y ahora vas a una fiesta y son los decibeles lo que quieren escuchar. Entonces, es un fenómeno extraño que yo quisiera saber si alguien tiene una respuesta ante esto. Yo creo que es para evitar el poder dialogar. El comunicarse. Yo nomás haciéndole un comentario a Carlos, que tiene toda la razón cuando habló de este juego de tiempos, de que quienes eran mejor los clásicos que los románticos y cada evolución, pues me queda muy claro que no hay una línea del tiempo que lo mejore. El reggaetón no es mejor que el jazz, mi querido Carlos, para poner una banalidad de las cuales, así como escuchamos el reggaetón, estamos invadidos de una serie de sonoridades totalmente perversas, ¿no? Yo recuerdo en este caso a Mario Lavista, un queridísimo y gran compositor, miembro también honorario de asociado del seminario. Cada vez que si entraba a tu casa, cuando tenías tu música o una reunión, tú también lo recordarás, llegaba y fuera algo bueno o malo, decía, apaga eso. Pero así apaga eso, que vamos a platicar, ¿no? O sea, pero lo primero, aunque le pusieras su música, ¿no? Apaga eso. O sea, si vamos a platicar, no podemos oír música, ¿no? Bueno, cuando jugábamos póker, menos. Menos, ¿no? Menos, tenía que concentrarse. Nos reuníamos muchas veces a oír música. Claro, en otras. Pero Mario tenía esta preciosa frase que después del Concilio Vaticano II, con la espantosa música que empezó a abundar en las celebraciones litúrgicas, decía, Dios se sale del templo cada vez que hay misa porque es imposible aguantar esa música. Y así sucede. No sé si existe alguna pregunta, una participación del público. Se encuentran aquí también otros distinguidos miembros del Seminario de Cultura. Está don Sergio García Ramírez, Fernando Fernández, ¿no? Nuestra querida Nora Barba, que ha sido la organizadora aquí, la que ha planeado todo este foro. Nora, ¿gustarías hacer algún comentario, Nora? Don Sergio, Fernando, adelante. Te acercan un micrófono. Gracias.
Buenas noches. Me parece muy interesante todo este tema y quisiera preguntar a Arnaldo Cohen, como artista, ¿qué opinas como de la era de la reproductibilidad? O más bien, ¿qué límites tiene el arte digital al ser 100% reproducible? Bueno, el arte, que es el arte gráfico, en un momento dado, nació de la necesidad de ampliar la difusión de las obras. Entonces se empezaron a hacer grabados y se hacía una edición determinada cantidad porque se desgastaba la placa. Entonces, después ya vinieron otras técnicas como la serigrafía y de alguna manera, pues sí se han superado en el sentido de reproducir, pues muchas técnicas. Las técnicas originales, el artista las trabajaba directamente, por ejemplo, en una litografía, pues trabajaba uno sobre la piedra. Pero ahora con el arte digital podemos sacar una foto y podemos reproducir una pintura. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que ahora le llaman originales múltiples. Y es una, como surgió las artes gráficas, era para que llegara más gente, era más democrático hacer gráficas y llegaba mucho más gente. Y era una forma de difundir también ese arte. Entonces yo creo que si no tratan de legitimarlas para cobrarlas más caras, pues sería fantástico que todo mundo pudiera tener sus impresiones digitales de lo que le gustan. Entonces, yo tenía un tío que tenía mucho dinero, no quiero decir por qué, pero que a él sí iba a Europa y un cuadro que le gustaba lo mandaba a copiar, le iba a salir más barato que el original, traía Monet, traía… Entonces, cuando se dio cuenta que podía traer lo que quisiera, llegó con su cinta métrica al Prado y midió el cuarto donde estaban las Meninas de Velázquez. Entonces pidió una reproducción y yo iba de niño a su casa y él tenía la reproducción, pero esa sí era copia, y el cuarto lo mandó a hacer exactamente como estaba en el Prado. Y cuando yo llegué al Prado y lo vi, dije, esta es la casa de mi tío. Entonces, yo creo que depende de qué es lo que limite el que sea bien hacer reproducciones. Pues yo creo que es válido, ¿no? Ahora lo que a mí me sorprende son los NFT o estas cosas que yo todavía no entiendo. Ahí sí quiero llegar a ese grado tecnológico para entenderlo. Sí, hay todo un texto de un crítico que se llama El arte en su época de la reproductibilidad, ¿no? En la época de la… Y sí, porque bueno, surge, lo dijo muy bien Arnaldo, la litografía, el grabado, la serigrafía, todos estos grabados, bueno, que los grabados desde Goya, imagínate, de todas las series que tiene, desde los caprichos, ¿no? De la tauromaquia, o sea, la idea era un poco tener toda una serie de reproducirlas para tener muchas copias, hasta 500 copias, 1000, las que fuesen, ¿no? Que ahora se siguen reproduciendo, pero ya en lo digital entramos en otro territorio, porque ahí pueden ser infinitos, imagínate cuántas, una vez que sube una fotografía a cualquier artista, ya de estos artistas contemporáneos que la suben, la intervienen y la suben a las redes, pues puede tener una infinidad de reproductivas. Hay muchísimas, es un problema, es un campo mucho más amplio, ¿no? Pero en un principio era como democratizar, ¿no? Llegar con otras técnicas para que esa obra fuera el original múltiple que dice Arnaldo. Nora Barba. Gracias. Bueno, yo antes que nada, pues más bien darles las gracias a todos los miembros del seminario, a todos mis colegas que estimo y quiero mucho, como
hemos visto, por haber aceptado esta propuesta de organizar estos foros y de participar. Creo que ha sido extraordinario estar aquí el día de hoy en la tarde, haberlos escuchado, haber participado. Y creo que el punto de vista que nos han dado todos ustedes, no nada más a mí, a todos los que hemos participado, ha sido estupendo, maravilloso, y que igual van a ser los 7 foros que siguen, porque son 8, y pues agradecerles a todos por haber aceptado la invitación a que habláramos de lo nuestro, y fue una reflexión de las primeras veces que nos reunimos después de la pandemia, de las primeras ocasiones que pudimos otra vez vernos presencialmente, qué nos ha dejado, qué reflexiones nos ha dejado esta época que hemos vivido, y ver hacia el futuro también. Entonces es una reflexión, y pues, gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Nora, ¿no? Por todo tu trabajo y por tus palabras, desde luego. Pues yo creo que estamos en el tiempo justo para terminar esta sesión, primera sesión de nuestro foro, una mirada al futuro de las ciencias, artes y humanidades, el día de hoy, y el arte y la parte de la informática. Muchísimas gracias a Carlos Prieto por su participación, a Sergio Vela, desde luego, y Arnaldo Cohen, porque tenemos a Arnoldo Kraus, que estará aquí en otro de los foros. Pero Arnaldo, muchas gracias por tu participación, a todos ustedes. Muchas felicidades, Nora, muchas gracias a Nora Barba por la coordinación de todo el foro. Y gracias a todos los técnicos aquí del Seminario de Cultura Mexicana, y a quienes nos acompañan, a Fernando Fernández, a Sergio García Ramírez y a los demás miembros del seminario. Muy buenas tardes, tengan ustedes.